Septiembre es el mes del perro adoptado. El día 23 de septiembre es el Día Nacional del Perro Adoptado. Es un mes en el que nos incorporamos otra vez a nuestra rutina y a veces pues pensamos, hay ferias de la adopción, ¿no? Este 15, si estás en Granada, este 15 de septiembre en Armilla es la cuarta feria de adopción cuando estoy grabando este vídeo, ¿no? En el 2024. Entonces puedes acercarte, vas allí, ves un perrete y decides adoptarlo, ¿no? Pero antes de adoptar a un perro debemos siempre plantearnos si tenemos los recursos suficientes. Cuando digo recursos suficientes no me refiero solo a recursos económicos, que esos evidentemente hay que tenerlos, ¿no? Pero quizás sean los más fáciles, ¿no? Porque un perro supone unos gastos, pero si tú te mantienes a ti mismo y mantienes tu familia, puedes incorporar un miembro más sin que se te descalabre la economía. Eso sí, tienes que tener en cuenta que puede haber imprevistos que son muy caros, ¿no? Como una cirugía de una torsión de estómago o adoptar a un perro y que resulte que tiene unas enfermedades y entonces tienes ahí, que no es nada raro, por otra parte, y que tienes ahí que hacer unos gastos, a lo mejor solo al principio, porque luego ya se cura, ¿no? Algunos son crónicos, pero otros no, ¿no? Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta, desde luego. Pero sobre todo es el recurso en tiempo. Porque, por ejemplo, en este mismo caso de un perro que tuviera enfermedades, yo cuando adopté a Lobo, ¿no? Pues Lobo venía con Ehrlichia, venía con cristales de Struvita, venía con Leishmania, desnutrido, con miedos. Entonces, mi precioso animal, tuve que dedicarle mucho tiempo y muchos recursos, porque había que darle la medicación, asegurarse y luego descubrí, porque por ejemplo, un perro adoptado, y eso era adulto, tenía 5 años, pero es muy fácil que haga sus cosas en casa según llega, porque la mayoría de ellos no han convivido nunca en una casa. Y en el refugio no es un lugar para aprender a hacer las cosas en la calle, ¿no? No suele serlo. Y es muy raro que lo aprendan. Entonces descubrí, gracias a que hacía las cosas en el sofá y lo tuve que forrar con una tela de plástico, ¿no? Que dejaba tierra, ¿no? Entonces descubrí que además de cristales de estruvita tenía cristales de xantina que se los generaba parte de la medicación que tomaba para la leishmaniosis. Entonces, tienes ahí que hacer a veces, pues la vida no es tan sencilla y esto era además algo que pues hasta que no estuvo en casa, casualmente se meaba en la casa y forré los sofás de plástico y pude ver que es que orinaba tierra, literal, ¿no? Porque los cristales de xantina son oscuros y son parece tierra, ¿no? Porque tú ves y dices, ¿y esto? Por Dios, este perro, ¿qué le pasa? ¿No? Pues son análisis, son pruebas, son otra medicación, porque bueno, para los cristales estos, pues hubo que, afortunadamente, mi veterinario era excelente y rápido le quitamos esa medicación que le generaba eso y en una semana ya no generaba esos cristales. Los otros cristales, pues con una medicación, una alimentación apropiada a los cristales de Struvita, porque era un tema congénito, ¿no? O sea, nunca eso no se curaba dándole cierto tipo de alimentación iba a volver a generar los cristales de Struvita. Entonces, esas alimentaciones suelen ser más caras, puedes hacerla natural o no, pero hay que buscarla y suele ser, pues eso, tienes que dedicarle tiempo a la búsqueda, a la información y a la preparación de la comida. La encuentres, pienso, yo encontré uno no extrusionado maravilloso que me ayudó mucho y mi perro en 6 meses estaba hasta curado de la leishmania, ¿no? Porque la ehrlichia con antibióticos en 30 días también se cura. La leishmania era lo más difícil. Y la leishmania a los 6 meses y quitándole una de las medicaciones, el lopurinol, la pastillita esta que se le suele dar, le había desaparecido, dio negativo y se mantuvo así el resto de su vida, hasta los 13 años y medio, por ahí, ¿no? O sea, pero esos primeros 6 meses fueron intensivos de dedicación y de gastos, ¿no? Eh,
Entonces, todo esto antes de adoptar hay que tenerlo en cuenta. A mí, desde luego, me compensó con creces, ¿no? Porque además era un perro con miedos, triste, y se convirtió en un perro maravilloso. Es un perro 10. Yo, o sea, no diría que hay perros 10, pero para mí, Lobo fue un perro 10. Y, pero claro, al principio mm, yo ya tenía claro, ¿no? Bueno, no era el primer perro que adoptaba ni el primer perro que tenía, lo que podía ocurrir. Pero bueno, una cosa es que lo tengas claro y, o sea, que esperes que puedan ocurrir cosas y otra que sepas, ¿no? Y que luego puedas afrontarlas. Entonces hay que tenerlo muy claro y saber que, bueno, no estás solo, que estamos aquí los profesionales y te podemos ayudar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero que no digas, ay, un perro adoptado, qué bien, porque sí, efectivamente, son muy agradecidos, son muy no sé qué, pero no vienen sin una problemática, sin una mochila de complicaciones, ¿no? Que hay que solventar y que hay que ayudar al animal a hacerlo. Y tenemos que ser nosotros cuando llega a nuestra casa. Por mucho que en el refugio te digan que esto es lo otro, hasta que no esté en tu casa y además luego estará la personalidad y hasta los 3 meses no empieza a manifestar su personalidad, porque al principio está ahí pues viendo a ver aquello que es, que a veces son perros que han pasado por muchas casas o por muchos sitios distintos, o se lo han ido pasando a los vecinos de parcela en parcela, ¿no? Hasta que se ha escapado un día y al final lo ha recogido en refugio. Entonces puede tener una historia de, pues eso, vete tú a saber, ¿no? Y cuanto más espabiladillo, ¿no? O más vida así ha tenido, eh, más pacífico y disimulado, digamos, para que nos entendamos, suele estar al principio. Entonces no manifiesta su personalidad hasta que él no se siente seguro. Y eso pues lleva un periodo, no suele ser el primer mes. Hay animales que sí, depende, como siempre os digo, cada perro es único e irrepetible, ¿no? Pero lo normal o una media que sería muy normal es 3 meses, ¿no? A los 3 meses ya sí que puedes ir viendo, pues eso, si el perro va a desarrollar ciertas manías, ¿no? O si es más activo de lo que en un principio parecía, ¿no? Porque además algunos, pues eso, como el caso del lobo, vienen desnutridos y sin energía y no pueden manifestar su potencial, ¿no? Entonces todo eso hay que, hay que tenerlo en cuenta a la hora de adoptar. Más que nada, para ti y a él os sea más fácil la convivencia en sintonía y la consigáis antes.